Isabel Ferreira lleva 8 años trabajando como gerente en una tienda de electrodomésticos. El trabajo era monótono pero estable. Recibía pedidos, resolvía conflictos con los proveedores y preparaba informes para la dirección. El sueldo no era impresionante, pero bastaba para pagar un piso de alquiler en São Paulo, comprar alimentos y ahorrar un poco para las vacaciones que Cayo y ella habían planeado por tercer año consecutivo, pero que no podían permitirse. Tenía 32 años y, a veces, cuando miraba su reflejo en el espejo del baño de la oficina, pensaba que la vida pasaba de largo. Los mismos días, las mismas caras, las mismas conversaciones. Cayo trabajaba como mecánico de coches en una pequeña estación de servicio a las afueras de la ciudad. Tenía 35 años y se enorgullecía de poder arreglar cualquier coche, incluso los más viejos. Solía contar a Isabel su trabajo con entusiasmo. Cómo había sacado un motor atascado, cómo había cambiado una caja de cambios en mediodía, cómo el cliente había quedado satisfecho y había dejado propina. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Cayo empezó a llegar a casa hosco, irritado, con las manos sucias y la mirada perdida. Arrojaba las llaves sobre la mesa, se iba a duchar en silencio y luego se sentaba frente al televisor sin responder a las preguntas de su mujer. Isabel intentaba ignorar su estado de ánimo. Sabía que el trabajo en la comisaría no era fácil. El jefe de Cayo era un hombre maleducado al que le gustaba gritar a sus subordinados y nunca les elogiaba por su buen trabajo. Cayo se quejaba de él de vez en cuando, pero hasta entonces no le había parecido grave. Ahora, sin embargo, Isabel notaba que la tensión iba en aumento. Aquel martes por la noche, Isabel llegó a casa sobre las 7. Estaba cansada. Le zumbaban los pies después de todo el día en tacones, y lo único que quería era ponerse la ropa de casa y tomar un té. El piso la recibió en silencio. Cayo aún no había llegado. Isabel se quitó los zapatos en la entrada, se dirigió a la cocina y puso la tetera. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y la calle se llenaba de los sonidos del atardecer. El zumbido de los coches, los gritos de los niños que jugaban en el patio, los ladridos del perro de los vecinos. Cayo regresó hacia las 8, dando un portazo tan fuerte que Isabel se sobresaltó. Se dio la vuelta y le vio la cara, roja, torcida por la ira. Tiró la mochila al suelo y entró en la cocina sin quitarse los zapatos. «Ese cabrón está totalmente cabreado», soltó Cayo mientras caminaba junto a ella hacia el fregadero. Abrió el grifo y empezó a frotarse las manos con jabón, como si quisiera arrancarse la piel. «Hoy me ha gritado delante de los clientes. Delante de los clientes, Isabel. Como un idiota». Isabel apartó con cuidado la cuchara que estaba usando para remover el azúcar de su té. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja. Cayo cerró bruscamente el grifo y se volvió hacia ella. El agua le goteaba de las manos al suelo, pero no pareció darse cuenta. Llegó un cliente quejándose de que el coche no arrancaba después de las reparaciones. «Lo he comprobado todo, lo hice todo bien, pero este capullo empezó a gritarme que era tonto, que no entendía nada, que trabajaba como una tortuga. Delante del cliente. Se quedó mirándome como si fuera estúpido. ¿Y qué hice yo? No dije ni una palabra, porque si hubiera abierto la boca, le habría dado un puñetazo en la cara». Isabel se acercó a él y le tendió una toalla. «Cálmate», dijo. «Límpiate las manos. Siéntate, voy a calentar la cena». Pero Cayo no cogió la toalla. Se dirigió a la mesa y se sentó, hundiéndose pesadamente en una silla. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. «Me llamó perdedor», continuó Cayo, mirando a la mesa. «Dijo que había muchos como yo, que si no era feliz podía irme, que encontraría a otra en 5 minutos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tiene razón. No me aprecia porque sabe que no tengo a dónde ir. No hay buenos trabajos, es lo mismo en todas partes. O pagan menos o los jefes son los mismos gilipollas». Isabel sacó de la nevera una olla con los restos del guiso de ayer y la puso en el fuego. Encendió el fuego y se volvió hacia su marido. «Cayo, no seas así. Eres un buen mecánico, lo sabes. Lo que pasa es que tu jefe es un cabrón. Pero eso no significa que tengas que aguantar sus groserías». «Para ti es fácil decirlo», murmuró Cayo. «¿Qué debo hacer? ¿Renunciar? ¿De qué vamos a vivir?» Isabel no dijo nada. Sabía que tenía razón. Su sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la comida.
Y el préstamo para el frigorífico que habían pedido hacía 6 meses seguía sin pagar. Si Cayo seguía en el paro, la situación sería desesperada. Sacó platos de la alacena y empezó a poner la carne. Cayo se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto. Isabel le puso un plato delante, se sentó frente a él e intentó sonreír. «Come, después te sentirás mejor». Cayo cogió el tenedor, pero no comió. Lo hizo girar en la mano y luego lo dejó a un lado. «Odio este trabajo», dijo en voz baja. «Odio a esa cabra. Odio tener que aguantar su cara todos los días y darle las gracias por la miseria que me echa». Isabel le puso la mano en el brazo. «Lo comprendo, pero lo principal ahora es no hacer ninguna tontería. Pasaremos este periodo y luego pensaremos qué hacer después. ¿Por qué no buscas otra cosa? Puedo preguntar en el trabajo, por si el almacén necesita gente». Cayo la miró. Había tanto cansancio y rabia en ellos que Isabel se sintió incómoda. «¿En el almacén? ¿Lo dices en serio? Me he pasado 10 años aprendiendo a arreglar coches. ¿Y tú te ofreces a llevar cajas por mí?» «Solo quiero ayudar», dijo Isabel en voz baja. Cayo suspiró y volvió a bajar la cabeza. «Lo siento. No estoy enfadada contigo. Solo estoy harto de todo». Comieron en silencio. Isabel intentó contarle su día, cómo un cliente había montado un escándalo por el retraso en la entrega de una lavadora, cómo su compañera Larisa había vuelto a llegar tarde al trabajo y se había inventado una excusa ridícula sobre un autobús averiado. Pero Cayo escuchaba sin entusiasmo, asintiendo distraídamente. Isabel tenía la sensación de que él estaba muy lejos, sumido en sus propios pensamientos, y ella no podía llegar hasta él. Después de cenar, Cayo se fue a su habitación y encendió la televisión. Isabel fregó los platos, recogió la cocina y se fue también a la habitación. Se sentó junto a su marido en el sofá, pero él no la abrazó como solía hacer. Se limitó a mirar la pantalla, donde había un partido de fútbol. «Vete a la cama», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Mañana tienes que madrugar». Isabel quiso decir algo, pero no lo hizo. Le dio un beso en la mejilla y se fue al dormitorio. Tumbada en la oscuridad, permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos amortiguados de la televisión desde la habitación contigua. A la mañana siguiente, Cayo se fue a trabajar en silencio. Isabel le acompañó con la mirada y sintió una ansiedad que no podía explicar. Se recompuso, se tomó el café de pie y se dirigió a la oficina. Durante todo el día intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Cayo. Recordó su cara de anoche, sus palabras, su rabia. Por la noche llegó a casa antes de lo habitual. Cayo ya estaba en casa, sentado en el sofá, encorvado mirando al suelo. Tenía la cara pálida, casi gris. Isabel se quedó paralizada en la puerta. «¿Qué le pasa?», preguntó con voz temblorosa. Cayo levantó los ojos hacia ella. Había algo extraño en ellos, una mezcla de miedo y alivio. «Le he pegado», dijo en voz baja. «Esta mañana ha vuelto a gritarme. No pude soportarlo. Le di un puñetazo en la mandíbula. Se cayó. Luego se levantó y me dijo que me fuera, que estaba despedido». Isabel sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se apoyó en el marco de la puerta, intentando digerir lo que había oído. ¿Le pegaste?», volvió a preguntar. «Sí», asintió Cayo. «Sé que fue una estupidez, pero no podía soportarlo más. Me llamó nada, delante de todos. Y yo simplemente estallé». Isabel entró en la habitación y se sentó a su lado. Su corazón latía con fuerza. Su mente se agitaba pensando qué hacer ahora, cómo iban a pagar el alquiler, la comida, el préstamo. Pero miró a su marido y vio que estaba asustado. Esperaba que ella empezara a gritar, a acusar, a reprochar. Isabel le cogió la mano. «Nos las arreglaremos», le dijo, aunque ni ella misma se lo creía. «Encontrarás otro trabajo. Todo irá bien». Cayo la miró agradecido. Le apretó la mano con fuerza y asintió. «Lo siento», susurró. «Lo he estropeado todo». «No digas eso», replicó Isabel. «Ese hombre no merecía que te reprimieras. Ahora eres libre. Encontrarás un lugar mejor». Estuvieron sentados así mucho rato, cogidos de la mano, e Isabel intentó convencerse de que todo iba a salir bien. Pero la ansiedad crecía en su interior, fría y pesada como una piedra.
A la mañana siguiente, Isabel se despertó con la cabeza pesada. Durante toda la noche dio vueltas en la cama, despertándose cada hora, y por la mañana tuvo una pesadilla en la que ella y Cayo estaban delante de la puerta cerrada de su piso, mientras la casera tiraba sus pertenencias por la ventana. Abrió los ojos y vio que Cayo estaba despierto, tumbado boca arriba, mirando al techo, con cara de no haber pegado ojo. «Buenos días», dijo Isabel en voz baja. Cayo giró la cabeza hacia ella e intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. «Buenos días», respondió. «A trabajar. Hoy empezaré a buscar una nueva casa». Isabel asintió, se levantó de la cama y fue a la ducha. De pie bajo los chorros de agua, trató de ordenar sus pensamientos. Tenía que contar cuánto dinero les quedaba, suficiente para el alquiler, la comida, los pagos del préstamo. Los números le daban vueltas en la cabeza y eso la ponía aún más nerviosa. Se vistió, bebió su café y despidiéndose de Cayo con un beso, salió del piso. En la oficina había tanto ruido como de costumbre. Los compañeros hablaban por teléfono con los clientes. Alguien se reía en la fuente. Alguien tecleaba. Isabel se sentó en su mesa y encendió el ordenador, pero no podía concentrarse. Miraba fijamente la pantalla, pero no veía los números en las hojas de cálculo. Todos sus pensamientos estaban en casa, con Cayo. Hacia las 11, Larisa se acercó a su mesa. Larisa Correia era contable en su empresa desde hacía 6 años y era la única persona a la que Isabel podía llamar amiga. Se habían conocido el primer día de trabajo de Isabel, cuando se perdió en la oficina y no encontraba el baño. Larisa la acompañó y la invitó a comer con ella. Desde entonces, almorzaban casi todos los días, compartiendo noticias, quejándose de sus jefes y hablando de sus vidas personales. Larisa era una mujer bajita, con sobrepeso, pelo corto y oscuro, y ojos castaños muy vivos. Le gustaba cotillear, pero también era buena guardando secretos. Isabel confiaba en ella más que en nadie. «Isabel, hoy no pareces tú misma», dijo Larisa, apoyándose en el borde de la mesa. «¿Qué te pasa?» Isabel la miró y se dio cuenta de que no podía callarse. Necesitaba hablar. «Vamos a comer temprano», sugirió. «Ya te contaré». Larisa asintió, y 10 minutos después estaban sentadas en una pequeña cafetería en una esquina, a 2 manzanas de la oficina. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico y almuerzos baratos, pero tranquilo y casi siempre medio vacío. Pidieron arroz con pollo y café y se sentaron junto a la ventana. «Cuéntame», dijo Larisa, dando un sorbo a su café. Isabel suspiró y empezó a contar. Habló de cómo Cayo llegó a casa hecho una furia, cómo regañó a su jefe, cómo al día siguiente le pegó y fue despedido. Larisa escuchaba sin interrumpir, pero se le notaba en la cara que no estaba muy sorprendida. «Ya está», dijo finalmente Larisa cuando Isabel hubo terminado. «Siempre he dicho que Cayo tenía mal genio. ¿Recuerdas cuando casi se pelea con aquel tipo en tu fiesta de cumpleaños por una tontería?» Isabel frunció el ceño. Recordaba aquel incidente. Fue hace 3 años. Estaban celebrando su cumpleaños en un bar, y un desconocido derramó cerveza sobre Cayo por accidente. Cayo se había enfadado, había empezado a gritar, casi se había peleado, e Isabel había luchado por llevarlo a casa. «Fue hace mucho tiempo», dice Isabel, «y fue entonces cuando se empapó de verdad». «Isabel, no te estoy juzgando», dijo Larisa en voz baja. «Solo digo que no es la primera vez que Cayo no se contiene. Quizá debería trabajar en eso». Isabel se sintió molesta. Quería apoyo, no críticas de su marido. Su jefe era un auténtico cabrón, dijo. Humillándole delante de los clientes, llamándole perdedor. ¿Quién en el pellejo de Cayo no estallaría? Larisa se encogió de hombros. Yo no habría estallado. Lo habría dejado y me habría buscado otro sitio. Pero cada uno lo afronta a su manera. Lo más importante ahora es, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Isabel negó con la cabeza. No lo sé. Tenemos algunos ahorros, pero como mucho para un mes. Cayo ha dicho que buscará trabajo. Espero que lo encuentre pronto. ¿Has pensado en pedir un aumento? Larisa lo sugirió. Estás haciendo un buen trabajo. Quizá el jefe acepte. Isabel sonrió. ¿Nuestro jefe? Prefiere despedirme a subirme el sueldo. Ya le conoces. Larisa asintió. Su jefe, un hombre mayor y hosco llamado Osvaldo, era conocido por su tacañería y su aversión a los aumentos de sueldo. Terminaron de comer y volvieron a la oficina. Isabel intentaba trabajar,
pero sus pensamientos volvían a Cayo. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Buscando anuncios de trabajo? ¿Llamando a antiguos compañeros? Al llegar a casa por la tarde, se dio cuenta enseguida de que el día de Cayo había ido mal. Estaba sentado en la cocina con el rostro sombrío, el periódico con los anuncios garabateados con rotulador rojo delante de él. ¿Qué te pasa?, preguntó Isabel con cautela, quitándose los zapatos. Nada bueno, contestó brevemente Cayo. He llamado a 4 estaciones de servicio. 2 dijeron que estaban llenas. En la tercera me preguntaron dónde había trabajado antes. Les dije dónde había trabajado antes y me dijeron que me llamarían. Por supuesto no lo hicieron. Y en la cuarta me dijeron que sabían lo de mi pelea con mi jefe. Isabel se sentó frente a él. ¿Cómo podían saberlo? Cayo sonrió con amargura. Nuestro mundo es pequeño. Todos los mecánicos se conocen. Uno llamó a otro, el otro llamó a un tercero. Y ahora todos saben que soy un pendenciero. ¿Quién querría contratar a un hombre capaz de pegar a su jefe? Isabel se quedó en silencio. No sabía qué decir. Lo único que se le pasaba por la cabeza era, ¿y si Cayo no conseguía trabajo? ¿Y si tenían que endeudarse, pedir dinero a los parientes y luego irse del piso? No te preocupes, dijo Cayo al ver su cara. Seguiré buscando, quizá en otro barrio, o quizá cambie de campo. ¿Cambiar de campo?, intervino Isabel. ¿A qué? Aún no lo sé, respondió Cayo. Pero no puedo ser mecánico toda mi vida. Quizá intente otra cosa. Isabel asintió, pero no estaba segura de que fuera realista. Cayo llevaba toda la vida arreglando coches. Era lo único que sabía hacer realmente bien. Los días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo. Cayo salía de casa por la mañana. Iba a estaciones de servicio, talleres, túneles de lavado, a cualquier sitio donde pudieran necesitar sus habilidades. Pero en todas partes le rechazaban. O no había plazas disponibles, o su reputación le precedía. Isabel lo veía cada día más deprimido e irritado. Casi había dejado de hablarle, contestaba con una sola palabra, y por las tardes se sentaba frente al televisor con la mirada perdida. Isabel intentaba animarle, pero sus palabras sonaban falsas incluso para ella. Notaba cómo crecía la tensión y la distancia entre ellos. Cayo se encerraba en sí mismo y ella no sabía cómo llegar a él. El sábado por la mañana, mientras Isabel limpiaba su piso, sonó el timbre. Abrió y vio a su suegra, Nilsa Ferreira, en la puerta. Nilsa tenía 58 años. Era una mujer alta y delgada, con el pelo canoso recogido en un apretado moño. Su rostro siempre expresaba desagrado, e Isabel había intuido desde el primer día que la conoció que su suegra no le caía bien. Nilsa había enviudado hacía 10 años y desde entonces vivía sola en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Había trabajado toda su vida como maestra de escuela, pero se había jubilado hacía unos años. Cayo era su único hijo y le adoraba con un amor ciego de madre, creyéndole perfecto e infalible. Isabel, en cambio, en opinión de Nilsa, era indigno de su hijo. Demasiado simple, demasiado ambicioso, demasiado poco cariñoso. «Hola, Nilsa», dijo Isabel, intentando hablar con educación. «Pasa». Nilsa entró, echó un vistazo al pasillo e hizo una mueca. «Tu casa es un desastre», observó, señalando un par de zapatos de Cayo abandonados junto a la puerta. «¿Por qué no lo mantienes limpio?» Isabel apretó los dientes, pero guardó silencio. Condujo a su suegra a la cocina, donde Cayo estaba sentado a la mesa tomando café. Cuando vio a su madre, se levantó y la abrazó. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó. «Me habré enterado de que te has quedado sin trabajo», dijo Nilsa, sentándose en una silla. «Tu tía Rosa llamó y dijo que tenía noticias de alguien. ¿Por qué no me lo has dicho tú?» Cayo bajó los ojos. «No quería disgustarte». Nilsa sacudió la cabeza. «Molesta. Y ahora que te has quedado sin trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir?» «Estoy buscando otra casa, mamá», contestó Cayo. «Me va a ir bien». Nilsa se volvió hacia Isabel, y en su mirada se reflejaba una franca antipatía. ¿No podías cuidar de él? ¿No podías disuadirle de hacer una estupidez? Isabel sintió que la rabia le hervía por dentro. «Nilsa, Cayo ya es mayorcito. No soy su niñera». «Eso es, no lo eres», la cortó Nilsa. «Una buena esposa debe apoyar a su marido, calmarlo, evitar que se enfade. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Y el resultado es que mi hijo no tiene trabajo.
y mi familia está al borde de la pobreza. Cayo intentó intervenir. Mamá, no es culpa de Isabeu, es culpa mía. Pero Nilsa no le hizo caso. Siguió mirando a Isabeu acusadoramente. Le has malcriado. Te dije desde el principio que eras demasiado blanda con él. Deberías haberle enseñado a contenerse, a controlarse. Pero no, siempre le consentiste, no le pusiste en su sitio. Y ahora no sabe comportarse como una persona normal. Isabeu sintió que se le acababa la paciencia. Se levantó de la mesa y miró a su suegra a bocajarro. Nilsa, ya está bien. Cayo ya es mayorcito, tiene 35 años. Es responsable de sus actos. Si ha pegado a su jefe, es su decisión, su responsabilidad. No mía ni tuya. Es hora de dejar de defenderle como a un niño pequeño. Nilsa se puso pálida. Se levantó lentamente, mirando a Isabeu con indignación. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy su madre. Lo crié sola, después de que su padre muriera. Sé lo que es mejor para él. ¿Sabes qué es lo mejor para él? Intervino Isabeu con la voz temblorosa por la ira. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan irascible? ¿Por qué no puede controlarse? Quizá porque te has pasado la vida poniéndole excusas, diciéndole que siempre tiene razón, que la culpa es de los demás. Cayo se levantó de un salto de su asiento. Isabeu, para. Pero Isabeu no podía parar. Todo lo que había estado acumulando en su interior todos estos años, toda la irritación, todo el resentimiento contra su suegra, que siempre estaba entrometiéndose en sus vidas, criticándola, comparándola con otras esposas, todo eso salió a la luz. No, Cayo, estoy cansada de no hablar. Tu madre me culpa constantemente de todo lo que va mal en tu vida. Pero no es culpa mía que pegaras a tu jefe. No es culpa mía que te despidieran. Es tu elección, tu error. Y si tu madre no puede admitirlo, es su problema, no el mío. Nilsa cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Veo que aquí no me aprecian, dijo con frialdad. Cayo, si necesitas algo, llámame. Pero no pienso hablar más con esa mujer. Salió dando un portazo. Cayo se quedó en medio de la cocina, pálido y confuso. Miró a Isabeu y había incomprensión en su mirada. ¿Por qué le has hecho eso?, preguntó en voz baja. Es mi madre. Isabeu sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Porque estoy cansada, Cayo. Cansada de que me culpe todo el tiempo. Cansada de que no me proteja. Cansada de todo. Cayo permaneció en silencio. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Isabeu oyó el portazo del dormitorio. Se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Le ardía todo por dentro. La cabeza le latía con fuerza. Sabía que no debía haberle gritado así a su suegra, pero no podía más. En los últimos días había tenido que lidiar con demasiadas cosas. El despido de Cayo, su falta de dinero, el distanciamiento de él y ahora las acusaciones de Nilsa. Isabeu se sentó en la cocina, escuchando el silencio del piso. Al otro lado de la ventana, los niños gritaban, los coches circulaban, la vida seguía, pero aquí, entre aquellas cuatro paredes, todo parecía inmóvil. No sabía qué hacer a continuación. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo hacer que todo volviera a la normalidad? Lo único de lo que se daba cuenta era de que algo dentro de su familia estaba roto, y no sabía si podría arreglarse. Las 3 semanas pasaron volando, pero dejaron tras de sí un pesado pozo. Isabeu se levantaba todas las mañanas con el mismo pensamiento. ¿Cómo llegar al próximo día de paga? Empezó a contar cada moneda, renunció a su café matutino en la cafetería de camino al trabajo, empezó a comprar la comida más barata en el supermercado. Dejó de lado la fruta y los dulces que solía permitirse sin pensárselo 2 veces. La nevera estaba cada vez más vacía y los pagos del préstamo no iban a ninguna parte. Cayo seguía buscando trabajo pero sin éxito. Salía de casa por las mañanas diciendo que iba a una entrevista, pero volvía con las manos vacías. Isabeu se dio cuenta de que esto lo estaba destruyendo. Cada vez estaba más retraído, más hosco. Apenas le dirigía la palabra. Por las noches se sentaba frente al televisor o salía solo. Volvía tarde y se iba directamente a la cama. Casi habían dejado de hablarse, y eso era lo que más asustaba a Isabeu. Intentaba entablar conversación, preguntarle cómo le había ido el día, pero las respuestas de Cayo eran de una sola palabra. A veces captaba su mirada, dura, llena de alguna culpa o vergüenza oculta.
Pero cuando ella intentaba averiguar qué le pasaba, él apartaba la mirada. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Isabel recalculaba cada noche el saldo de su tarjeta bancaria, y los números eran cada vez más pequeños. Empezó a pensar en pedir un préstamo a Larisa, pero su orgullo no se lo permitía. Pedirle prestado a su suegra era impensable. Después de su pelea, Nilsa no había llamado, e Isabel se alegraba de ello. Pero unos 15 días después del despido de Cayo, Isabel notó algo extraño. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, vio que su marido sacaba del armario una camisa blanca limpia que solo solía ponerse en vacaciones. La planchó con cuidado, se la puso y se abrochó todos los botones. Luego sacó unos vaqueros oscuros, también limpios y planchados, y unos zapatos negros en lugar de sus zapatillas habituales. ¿Vas a alguna parte?, preguntó Isabel, de pie en la puerta del dormitorio. Cayo se dio la vuelta y se encogió de hombros. A una entrevista de trabajo. Quiero ir decente. ¿Qué entrevista?, preguntó Isabel. No lo has dicho. Ayer encontré un anuncio, contestó Cayo sin mirarla. Un vendedor en una tienda de coches. Pensé que merecía la pena intentarlo. Isabel asintió, pero algo en su interior le decía que algo iba mal. Cayo nunca había sido muy exigente con la apariencia. Podía llevar la misma camiseta durante una semana sin notar una mancha. Ahora, de repente, estaba tan preocupado por sí mismo. Guardó silencio y se puso a trabajar. Una vaga inquietud la acompañó todo el día, pero trató de no pensar en ello. Quizá Cayo había decidido espabilar, empezar a cuidarse. Tal vez fuera una buena señal, pero al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Cayo volvió a sacar una camisa y unos vaqueros limpios. Incluso se afeitó a conciencia, algo que no había hecho en semanas. Isabel volvió a preguntarle a dónde iba, y de nuevo obtuvo una respuesta evasiva. Otra entrevista de trabajo. Quiero encontrar algo mejor que mecánico. ¿Y cómo te fue ayer?, preguntó Isabel. Bien, dijeron que me llamarían, respondió Cayo brevemente. Isabel no hizo más preguntas, pero la sensación de inquietud fue en aumento. Se dio cuenta de que Cayo había empezado a ducharse más a menudo, a veces 2 veces al día. Había empezado a usar la colonia que ella le regaló por su último cumpleaños, que hasta entonces había permanecido intacta en la estantería. Siempre llevaba el pelo peinado, la ropa limpia y las uñas arregladas. Isabel intentó convencerse de que era normal, de que un hombre tenía derecho a cuidarse. Pero una voz interior le susurraba que algo iba mal. ¿Por qué un hombre que buscaba trabajo como mecánico o vendedor iba a vestirse tan meticulosamente todos los días? ¿Por qué iba a necesitar colonia y camisas planchadas? Intentó planteárselo a Larisa durante la comida. «Larisa, dime la verdad», empezó Isabel removiendo la sopa con una cuchara. «Si de repente un hombre empieza a cuidarse, a vestirse mejor, a usar colonia, ¿es normal?» Larisa enarcó una ceja. «Depende del contexto. Si siempre lo ha hecho, es normal. Pero si sale de la nada, es sospechoso». Isabel bajó los ojos. Cayo empezó a hacer eso. Dice que quiere impresionar a sus jefes. Larisa se quedó callada y luego dijo con cuidado. «Isabel, no quiero disgustarte, pero normalmente, cuando un hombre empieza a cuidarse así de repente, significa una de 2 cosas. O realmente quiere cambiar de vida y empieza por sí mismo. O bien, tiene una razón para verse bien para otra persona». Isabel sintió que se le apretaba el corazón. «¿Crees que tiene...?» «No estoy pensando nada», interrumpió Larisa rápidamente. «Solo digo que tengas cuidado. Habla con él. Pregúntale directamente». Isabel asintió, pero sabía que no podía hacerlo. Tenía miedo de oír la verdad. Miedo de lo que podría destruir los últimos vestigios de su relación. Esa noche volvió a casa y vio que Cayo aún no había llegado. Preparó la cena, comió sola y fregó los platos. Cayo no volvió hasta las 9 de la noche. Fresco, satisfecho, con una leve sonrisa en la cara. Hacía semanas que Isabel no le veía así. «¿Dónde te habías metido?», preguntó intentando hablar con calma. «Dando un paseo», respondió Cayo. «Necesitaba tomar el aire». «¿Hasta las 9 de la noche?» Cayo la miró con irritación. «Isabel, no empieces. Solo estaba dando un paseo. A veces necesito estar sola para pensar». Isabel guardó silencio. Veía que era inútil discutir. Cayo entró en el dormitorio y cerró la puerta. Isabel se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana.
Le dolía en el alma y no sabía qué hacer. Al día siguiente, sábado, volvieron a llamar a la puerta. Isabeu abrió y vio a Nilsa. Su suegra estaba en el umbral con cara de piedra y una bolsa de la compra en la mano. «Hola», dijo Nilsa secamente. «He venido a visitar a mi hijo». Isabeu se apartó en silencio y la dejó pasar. No se habían dirigido la palabra desde su última pelea, e Isabeu esperaba que siguiera siendo así. Pero, al parecer, el amor maternal pudo más que el orgullo. Nilsa se dirigió a la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y echó un vistazo a la habitación. Isabeu sabía lo que estaba a punto de suceder. A su suegra le encantaba encontrar defectos en las tareas domésticas. «Está sucio», dijo Nilsa, pasando el dedo por la mesa. «Hay polvo por todas partes. ¿No limpias?» Isabeu apretó los puños, pero guardó silencio. Decidió no reaccionar, no darle a Nilsa una razón para iniciar otra pelea. «¿Dónde está Cayo?», preguntó Nilsa. «Fuera», respondió Isabeu brevemente. «¿Dónde? ¿Ha conseguido trabajo?» «No, está fuera». Nilsa apretó los labios. «Está fuera. ¿Sabes que sale todos los días? ¿Que llega tarde a casa?» Isabeu miró a su suegra. «¿Cómo lo sabes?» «Le llamé», respondió Nilsa. «Me lo contó. Me ha dicho que apenas os habláis, que te has vuelto fría con él». «Isabeu, sé que es duro para ti, pero tienes que apoyar a tu marido, no alejarlo». Isabeu sintió que todo le hervía por dentro. Se quedó mirando a su suegra y no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Le estoy apartando?», preguntó en voz baja. «Nilsa, ¿te das cuenta de que llevo a toda la familia yo sola? ¿Que pago el alquiler, la comida, todo? ¿Que yo trabajo de la mañana a la noche y él sale y vuelve a casa cuando quiere?» Nilsa se enderezó. «No es culpa de mi hijo que le hayan despedido. Es duro para él mentalmente. Deberías apoyarle, no culparle». «No lo culpo», dijo Isabeu, tratando de mantener la calma. «Solo estoy cansada de hacerlo todo yo sola. Estoy harta de que se encierre en sí mismo y no me hable». Nilsa negó con la cabeza. «Eres una mala esposa, Isabeu. Una buena esposa apoya a su marido en los momentos de necesidad. No se queja. Mírate, has descuidado la casa, te has descuidado a ti misma. ¿No te da vergüenza?» Isabeu sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. No quería mostrarle a su suegra su debilidad. «Nilsa, si has venido a acusarme, puedes irte. No necesito tus consejos». La suegra recogió la bolsa de la compra y se dirigió a la puerta. «Le dejaré esto a Cayo. Dáselo. Y dile que me llame si necesita algo. Siempre estaré a su lado». Salió e Isabeu se quedó de pie en medio de la cocina, temblando de rabia y resentimiento. Por fin se le saltaron las lágrimas y se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Quería gritar, romper algo, desaparecer de allí. No supo cuánto tiempo permaneció así, pero en algún momento oyó voces en el rellano. Isabeu levantó la cabeza y se secó las lágrimas. Eran voces desconocidas, alegres. Se acercó a la ventana y miró. Había una pareja joven en el rellano. El hombre era alto, atlético, vestido con traje de negocios. Llevaba un ramo de flores en las manos y se lo tendía a la mujer que estaba a su lado. La mujer era guapa, con una larga melena oscura y un vestido claro. Coge las flores, se ríe y besa al hombre en la mejilla. Se abrazaron, riendo, evidentemente felices. Isabeu se dio cuenta de que eran vecinos nuevos. Había oído que alguien se había mudado a la casa de al lado hacía unos días, pero no los había visto antes. Se asomó a la ventana y observó a la pareja, y en su interior creció un sentimiento al que no supo poner nombre. ¿Envidia? ¿Amargura? ¿Añoranza de algo que ya no tenía? El hombre abrió la puerta con su llave y entraron en el piso, todavía riendo. Isabeu se apartó de la ventana y se sentó en su silla. Recordó cómo Cayo también la recibía con flores, cómo se reían juntos, cómo hacían planes para el futuro. ¿Cuándo se había acabado eso? ¿Cuándo se habían convertido en extraños el uno para el otro? Por la noche Cayo volvió a casa. Isabeu estaba sentada en el sofá viendo la tele, incapaz de ver lo que echaban. Cayo pasó junto a ella, le lanzó un rápido «Hola» y se dirigió al dormitorio. «Ha venido tu madre», dijo Isabeu sin volver la cabeza. «Ha dejado comida». Cayo se detuvo. «¿Qué quería?» «Visitarte y decirme que soy una mala esposa.
Cayo guardó silencio. Luego dijo en voz baja, «Solo está preocupada por mí». «Sí», respondió Isabel. «Nadie se preocupa por mí». Cayo no contestó. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Isabel permaneció sentada en el sofá, mirando la pantalla del televisor. Durante los días siguientes, la vida siguió como siempre. Isabel trabajaba. Cayo salía de casa por la mañana y volvía por la tarde. Apenas hablaban, vivían como vecinos y no como marido y mujer. Isabel sentía que el abismo entre ellos crecía, pero no sabía cómo salvarlo. A veces se encontraba con nuevos vecinos en la escalera. Se llamaban Marcelo y Taina, según le había dicho la portera. Marcelo trabajaba de director en un banco y Taina era ama de casa. Eran jóvenes, guapos, claramente enamorados. Isabel había visto a Marcelo acompañar a su mujer al coche por las mañanas. Cómo se despedían con un beso. Le ha visto recibirla por la noche con flores o pequeños regalos. Les ha visto reír juntos cogidos de la mano. Cada vez que Isabel los veía, algo se agitaba en su interior. Les envidiaba. Su felicidad, su cercanía, su amor. Recordaba que ella y Cayo habían tenido lo mismo, pero ahora parecía tan lejano, como si fuera la vida de otra persona. Una tarde, al volver del trabajo, Isabel se encontró con Taina en las escaleras. Su vecina llevaba bolsas de la compra y sonrió a Isabel. «Hola», le dijo. «Somos vecinas, ¿verdad? Soy Taina». Isabel se presentó e intentó devolverle la sonrisa. «¿Cómo estáis?», preguntó Taina. «Bien», mintió Isabel. Taina asintió. «Si necesitas algo, pasa. Siempre estamos dispuestos a ayudar». Isabel dio las gracias y subió a su piso. Entró y vio que Cayo ya estaba en casa. Estaba sentado en el sofá, mirando el móvil. Cuando la oyó entrar, se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. «Hoy llegas pronto», comentó Isabel. «Sí», respondió Cayo brevemente. Isabel fue a la cocina y empezó a preparar la cena. A través de la pared se oían las risas de Marcelo y Taina, que se divertían en casa. Isabel se quedó junto a los fogones, escuchando sus risas, y sintió que la amargura se acumulaba en su interior. Pensó en cómo su vida se había convertido en una especie de existencia. Trabajaba, volvía a casa, cocinaba, limpiaba, se acostaba. Y a su lado vivía un hombre que se había convertido en un extraño para ella. Compartían el mismo piso, la misma cama, pero estaban más separados que nunca. Isabel puso la olla en la cocina y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo más podría vivir así. No sabía si tenía poder para cambiar algo. Lo único que sabía era que no podía seguir así. Tarde o temprano, algo tenía que romperse por completo. Abrió los ojos y miró por la ventana. Detrás del muro volvían a oírse risas. Isabel se tragó el nudo que tenía en la garganta y volvió a cocinar. La vida seguía, lo quisiera ella o no. La mañana empezó como de costumbre, gris, lluviosa, con densas nubes sobre São Paulo. Isabel se despertó antes que el despertador, con los ojos abiertos, escuchando la lluvia por la ventana. A su lado Cayo dormía de espaldas a la pared, y había un espacio entre ellos que parecía inmenso, insalvable. Ella le miró la espalda, los hombros, y sintió que algo se cerraba en su interior. Antes le encantaba despertarse a su lado, acurrucarse en su calor, escuchar su respiración. Ahora se sentía sola, incluso en la cama con su marido. Isabel se levantó, se vistió, se tomó el café y se fue a trabajar. Había estado lloviendo todo el día. Las ventanas de la oficina estaban cubiertas de agua y la habitación estaba húmeda y fría. Se sentó frente al escritorio, mirando la pantalla del ordenador, pero no podía concentrarse. No dejaba de pensar en Cayo, en su extraño comportamiento, en cómo había cambiado en las últimas semanas. A la hora de comer, la lluvia había amainado un poco, e Isabel fue a la cafetería a reunirse con Larisa. Se sentaron en la mesa de siempre, junto a la ventana, y pidieron la comida. Larisa se dio cuenta enseguida de que a su amiga le pasaba algo. «Tienes muy mal aspecto», le dijo sin rodeos. «¿No has dormido?». Isabel negó con la cabeza. «Casi no he dormido. Larisa, no sé qué hacer. Cayo está muy raro. Se viste como si tuviera una cita todos los días. Usa colonia, llega tarde a casa. Dice que está buscando trabajo, pero no le creo». Larisa bebió un sorbo de agua de su vaso y miró a su amiga con seriedad. «Isabel, te diré lo que tú misma sabes.
Si un hombre empieza a comportarse así, o realmente tiene un propósito en la vida, o tiene a alguien más. Y teniendo en cuenta que Cayo sigue sin trabajo y actuando con sigilo, yo apostaría por lo segundo. Isabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Crees que tiene una amante? No lo sé, respondió Larisa con sinceridad, pero todo apunta a que sí. La cuestión es qué vas a hacer tú. ¿Vas a albergar sospechas o vas a hablar directamente con él? Isabel dudó. Tenía miedo de hablar, de oír la verdad, pero aún le daba más miedo vivir en lo desconocido, en una tensión y una sospecha constantes. No sé cómo empezar esta conversación, confesó. ¿Qué voy a decir? Hola, cariño. ¿Tienes una amante? Suena ridículo. Dilo exactamente así, aconsejó Larisa. Sin rodeos, sin ofender. Si es inocente, lo explicará. Si es culpable, al menos sabrás la verdad. Isabel asintió. Larisa tenía razón. Era necesario hablar con Cayo, averiguar la verdad, por mucho miedo que diera. Terminaron de comer e Isabel volvió a la oficina. El resto del día estuvo distraída, cometiendo errores en los documentos, confundiendo números. Los compañeros la miraban con los ojos entornados, pero nadie decía nada. A las 6 de la tarde, hizo las maletas y se dirigió a casa, ensayando mentalmente la conversación con su marido. Cayo aún no había llegado. Isabel se desnudó, se puso la ropa de casa, se sentó en el sofá y esperó. El corazón se le aceleraba y le temblaban las manos. Se sentía como si fuera a un examen del que dependía toda su vida. Cayo llegó sobre las 8 de la tarde. Estaba vestido de nuevo con una camisa limpia y unos vaqueros y olía a colonia. Al ver a Isabel en el sofá, se detuvo en la puerta. «Hola», dijo con cautela. «Hola», responde Isabel. «Siéntate. Necesito hablar contigo». Cayo se puso tenso. Entró lentamente en la habitación y se sentó en el borde del sofá, lejos de ella. «¿Sobre qué?», preguntó. Isabel respiró hondo. Decidió no andarse con rodeos y preguntar directamente, como le había aconsejado Larisa. «Cayo, ¿tienes una amante?». Cayo levantó la cabeza bruscamente y la miró con una sorpresa tan genuina que Isabel dudó por un segundo de sus sospechas. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Ya has oído mi pregunta», dijo Isabel con firmeza. «¿Tienes otra mujer?». Cayo negó con la cabeza. «No, claro que no». «Isabel, ¿por qué se te ocurre pensar eso?». Isabel se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. «Porque estás raro. Te vistes de fiesta todos los días. Usas colonia. Llegas tarde a casa. Apenas me hablas. Siempre estás mirando el móvil. Me lo escondes. ¿Qué crees que debo pensar?». Cayo se levantó y se acercó a ella. Le cogió las manos y la miró a los ojos. «Isabel, no tengo ninguna amante. Te lo juro. Sé que mi comportamiento parece sospechoso, pero tengo una explicación». «¿Cuál es?», preguntó Isabel. Cayo suspiró y le soltó las manos. «He decidido cambiar de vida. Estas semanas sin trabajo me han hecho reflexionar. Me he dado cuenta de que no quiero ser mecánico toda mi vida. Es un trabajo duro y sucio por unos céntimos. Quiero probar otra cosa. Trabajar de dependiente en una tienda o de director de oficina. Algo en lo que pueda ganar más y en lo que no tenga que llegar a casa manchado de aceite todos los días». Isabel le miró, tratando de ver si decía la verdad. «¿Por eso te vistes así?». «Sí», asintió Cayo. «Si quiero trabajar en una oficina o en una tienda, tengo que estar presentable. Nadie contrataría a alguien con una camiseta sucia y unos vaqueros rotos. Intento causar buena impresión. Voy a las tiendas, a los centros comerciales, a preguntar si se necesitan vendedores. Por eso llego tarde a casa, conduzco por toda la ciudad». Isabel quería creerle. Quería creer que todas sus sospechas eran vanas, que Cayo solo estaba buscando un nuevo trabajo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz más baja. Cayo bajó los ojos. «Porque temía que no me apoyaras, que dijeras que soñaba con algo irreal. No es que haya estudiado para ser vendedor o gerente. Solo tengo experiencia como mecánico. ¿Quién me contrataría? Pero quiero intentarlo. Quiero cambiar mi vida, nuestra vida». «¿Eso es malo?». Isabel sintió que la tensión se derretía en su interior. Quizás se lo estaba inventando de verdad. Quizás Cayo decía la verdad y solo intentaba empezar una nueva vida. Se acercó a él y le abrazó.
Cayo le devolvió el abrazo, acercándola a él. Isabel cerró los ojos y se permitió creer por un momento que todo iría bien. Lo siento, susurró. Estaba asustada. Creía que te estabas alejando de mí. No es cierto, dijo Cayo, besándole la cabeza. Solo intento afrontar la situación, encontrar una salida, pero no te traicionaré, jamás. Permanecieron así unos minutos, abrazados, e Isabel sintió que recuperaba poco a poco la calma. Tal vez se lo había inventado todo. Tal vez la ansiedad y el estrés le habían hecho ver algo que no existía. Por la noche cenaron juntos, por primera vez en muchos días. Cayo habló de su búsqueda de trabajo, de las tiendas en las que había estado, de con quién había hablado. Isabel escuchaba y asentía, y le pareció que la intimidad que había desaparecido en las últimas semanas había vuelto entre ellos. Se acostaron juntos, y Cayo la abrazó como antes. Isabel se recostó sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón y pensando que tal vez lo peor ya había pasado. Tal vez las cosas mejorarían. A la mañana siguiente se despertó con el corazón ligero. Cayo ya estaba levantado, le oía juguetear en la cocina. Isabel se estiró, sonrió y se levantó de la cama. Se vistió y fue a la cocina donde Cayo estaba haciendo café. «Buenos días», le dijo acercándose a él y dándole un beso en la mejilla. «Buenos días», contestó Cayo, y en su voz se notaba una calidez que hacía tiempo que no había. Tomaron café juntos, hablando de los planes del día. Cayo dijo que iba a ir a un centro comercial al otro lado de la ciudad. Allí habían abierto una nueva tienda de electrónica y quizá necesitaran vendedores. Isabel le deseó suerte y se fue a trabajar. Se sentía mucho mejor en la oficina. El trabajo fluyó con facilidad. Sus pensamientos ya no volvían a las sospechas. Durante la comida, se reunió con Larisa y le contó su conversación de ayer con Cayo. «¿Así que no tiene amante?», preguntó Larisa. «No», respondió Isabel con seguridad. «Solo quiere cambiar de trabajo. Quiere trabajar en una oficina o en una tienda. Por eso se viste así». Larisa asintió, pero en su mirada había un deje de escepticismo. «Bueno, está bien. Espero que tengas razón». «Tengo razón», dijo Isabel. «Me doy cuenta cuando mi marido me miente». Larisa no dijo nada, pero Isabel pensó que su amiga no estaba del todo convencida. Por la tarde, Isabel volvió a casa hacia las 7. Abrió la puerta del piso y oyó el ruido del agua. Cayo estaba en la ducha. Isabel se desnudó, fue a la cocina y puso la tetera. Luego volvió a la habitación y quiso tumbarse en el sofá, pero vio el teléfono de Cayo sobre la mesa. Estaba orientado hacia arriba y en la pantalla se encendía la notificación de un nuevo mensaje. Isabel se detuvo. Sabía que no debía leer los mensajes de los demás, que era una violación de la intimidad, pero algo en su interior le decía que cogiera el teléfono. Se quedó mirándolo y luchó consigo misma. Por un lado, confiaba en Cayo. Él le había jurado ayer que no tenía a nadie. Por otro lado, ese teléfono, ese mensaje, podían disipar o confirmar sus sospechas de una vez por todas. Isabel miró hacia la puerta del baño. El agua seguía corriendo ruidosamente. Tenía tiempo. Cogió el teléfono y miró la pantalla. El mensaje procedía de un número desconocido, pero el texto era visible en la notificación. «Te echo de menos, cariño. ¿Cuándo volveré a verte? No veo la hora de volver a estar en tus brazos». Isabel sintió que todo su interior se estremecía. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo retumbar en sus oídos. Le tiemblan las manos. Volvió a leer el mensaje, con la esperanza de haberse equivocado, de haber entendido mal. Pero las palabras eran claras, inequívocas. «Te echo de menos, cariño. No veo la hora de volver a estar en tus brazos». No era solo un mensaje amistoso. Era el mensaje de un amante. Isabel volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, intentando que no se le cayera. Las manos le temblaban tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Sentía la mente vacía, como si alguien hubiera desconectado todos sus pensamientos a la vez. Se quedó de pie en medio de la habitación sin saber qué hacer. El agua de la ducha se cerró. Un minuto después, la puerta del baño se abrió y salió Cayo, envuelto en una toalla. Vio a Isabel y sonrió. «¿Ya estás en casa? No te he oído entrar». Isabel le miró y no pudo pronunciar palabra. Ante ella estaba el hombre que conocía desde hacía 10 años, con el que se había casado, con el que había compartido su vida. Y este hombre acababa de mentirle a la cara. Juró que no tenía a nadie más, que le era fiel,
que quería cambiar sus vidas. Y en realidad tenía otra mujer. Una mujer que le escribía palabras tiernas, que le echaba de menos, que esperaba su abrazo. ¿Isabeu? Cayo frunció el ceño. ¿Te encuentras bien? Isabeu tragó saliva. Quería gritar, quería tirarle algo, quería exigirle una explicación. Pero en lugar de eso oyó su propia voz, sorprendentemente tranquila. Sí, solo cansada del trabajo. Cayo asintió y fue al dormitorio a vestirse. Isabeu permaneció de pie en la habitación, con la rabia creciendo en su interior, fría y pesada. No montó ninguna escena. No le preguntó por el mensaje, no gritó ni lloró, porque se dio cuenta de una cosa. Necesitaba pruebas. Si le decía ahora que había visto el mensaje, él lo negaría. Inventaría alguna excusa y borraría la correspondencia. Necesitaba verlo por sí misma, pillarle con las manos en la masa. Isabel fue a la cocina, se sirvió agua y bebió a grandes tragos. Aún le temblaban las manos, pero en su cabeza empezaba a formarse una estrategia. Seguiría a Cayo, averiguaría a dónde iba, con quién se reunía, conseguiría todas las pruebas que necesitara. Luego decidiría qué hacer a continuación. Por la noche cenaron en silencio. Cayo miraba la tele, Isabel se sentaba a su lado y fingía mirar también. Pero en realidad sus pensamientos solo pensaban en una cosa: cómo localizar a su marido, cómo averiguar la verdad. Por la noche no dormía. Se tumbó junto a Cayo y miró al techo. Él dormía plácidamente, respirando con regularidad, e Isabel apenas podía contenerse para no despertarle y exigirle una explicación. Pero sabía que tenía que ser más lista. Debía actuar con frialdad, sin emoción. Por la mañana había tomado una decisión definitiva. Se tomaría el día libre en el trabajo, diría que estaba enferma. Seguiría a Cayo todo el día. Averiguará a dónde va, qué hace, con quién se reúne. Entonces tendría todas las cartas en la mano. Por la mañana, cuando Cayo estaba a punto de irse, Isabel fingió que no se encontraba bien. «Creo que estoy resfriada», dijo tosiendo. «Me quedaré en casa». Cayo la miró con preocupación. «¿Llamamos a un médico?» «No», respondió Isabel. «Me tumbaré. Me pondré bien». Cayo asintió, le besó la frente y salió del piso. Isabel esperó unos minutos. Se vistió rápidamente, cogió su bolso y salió corriendo tras ella. Bajó las escaleras y vio a Cayo caminando por la calle hacia la parada del autobús. Isabel le siguió, manteniendo las distancias. Su corazón latía con fuerza y sus manos volvían a temblar. Se sentía como en una película de detectives, pero también sabía que aquella era su vida real, su verdadero marido, y que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Cayo subió al autobús e Isabel lo hizo a continuación, en la parte trasera de la cabina. Se escondió detrás de las espaldas de los pasajeros para que él no se fijara en ella. El autobús atravesó la ciudad e Isabel miraba por la ventanilla, intentando adivinar a dónde iban. Finalmente, Cayo se bajó en una parada en el centro de la ciudad. Isabel se bajó a continuación y le siguió, escondiéndose detrás de los transeúntes. Caminaba deprisa, con seguridad, sabiendo claramente a dónde iba. Isabel sentía que la ansiedad la invadía por dentro. Cayo giró por una calle lateral y se dirigió a un pequeño restaurante. Isabel se detuvo en la esquina y lo vio entrar. Esperó un momento y, con cautela, se acercó a la ventana del restaurante y miró dentro. Y lo vio. Cayo estaba sentado en una mesa junto a la ventana, y frente a él había una mujer joven. Tendría unos 25 años, quizá menos. Pelo largo y oscuro, cara bonita, pintalabios brillante. Sonrió a Cayo, le tendió la mano y él la tomó entre las suyas. Isabel observó la escena desde la ventana y algo se rompió en su interior. Vio a Cayo inclinarse hacia aquella mujer, besarla en los labios. La vio riendo, acariciándole la mejilla. Los vio cogidos de la mano, mirándose. Isabel se apartó de la ventana. Le temblaban las piernas. Tenía los ojos oscuros. Se apoyó en la pared del edificio y cerró los ojos, intentando respirar. Pero no le llegaba el aire, el pecho le ardía, las lágrimas le corrían por las mejillas. Él había mentido. Ayer la había mirado a los ojos, jurándole que no tenía a nadie, que le era fiel. Y hoy estaba sentado en un restaurante con otra mujer, besándola, cogiéndola de la mano. Isabel abrió los ojos y volvió a mirar por la ventana.
Cayo y aquella mujer estaban sentados, hablando, riendo. Parecían felices. Parecían una pareja enamorada. Isabel sintió que la rabia crecía en su interior. No solo rabia, rabia de verdad, rabia que lo consumía todo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto? Isabel se detuvo en la entrada del restaurante, con una tormenta desatada en su interior. Todo lo que había estado sintiendo durante las últimas semanas, ansiedad, miedo, desconfianza, se concentró de repente en un punto y se convirtió en rabia. Rabia pura, fría, que lo consumía todo. Vio a Cayo riendo a través de la ventana con aquella mujer, la forma en que la cogía de la mano, cómo la miraba con los mismos ojos que una vez había mirado a Isabel, y algo en su interior se rompió por completo. Empujó la puerta del restaurante y entró. El local era pequeño, acogedor, con mesas de madera y luces tenues. Sonaba música tranquila, olía a café y a bollería recién hecha. Había gente sentada en las mesas, parejas, grupos de amigos, visitantes solitarios con libros. Un día normal, un lugar normal. Pero para Isabel fue un momento que puso su vida patas arriba. Camina entre las mesas, ignorando las miradas de sorpresa. Su mirada se fijó en la mesa junto a la ventana, donde estaban sentados Cayo y su ama. Estaban tan absortos en su conversación que no se dieron cuenta de que se acercaba. La mujer decía algo, gesticulaba con las manos, y Cayo reía, asentía, la miraba con adoración. Isabel se detuvo junto a su mesa. Durante unos segundos permaneció en silencio, mirando a su marido. Estaba contento. Se le notaba en la cara, en los ojos, en la sonrisa. Era feliz con aquella mujer, más feliz que con ella. Cayo sintió por fin la mirada de alguien y levantó la cabeza. Al ver a Isabel, se quedó helado. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron con horror. Abrió la boca pero no emitió sonido alguno. Se quedó mirando a su mujer como si hubiera visto un fantasma. La mujer también se dio la vuelta y miró a Isabel con incomprensión. ¿Quién es ese?, preguntó mirando a Cayo. Isabel sonrió. El sonido le salió extraño, casi histérico. ¿Yo?, volvió a preguntar. Soy su mujer. ¿Y quién es usted? La mujer se apartó bruscamente de la mesa, miró a Cayo con consternación. ¿Esposa? Cayo, dijiste que estabas divorciada. ¿Divorciada?, repitió Isabel con la voz más alta. ¿Dijo que estaba divorciado? Cayo intentó levantarse, tendió la mano a Isabel. Isabel, espera, puedo explicártelo todo. ¿Explicarte? Isabel se apartó de su mano. ¿Qué puedes explicarme? ¿Cómo me mentiste a los ojos? ¿Cómo juraste ayer que no tenías a nadie? ¿Cómo me besaste y me dijiste que solo me querías a mí? Su voz se apagó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Que él lo viera, que vieran todo lo que le había hecho. El restaurante se quedó en silencio. La música seguía sonando, pero las conversaciones se habían apagado. Todos los clientes los miraban. Los camareros estaban inmóviles en el mostrador. Pero a Isabel le daba igual. No le importaban los testigos, el decoro, lo que pensara la gente. Isabel, cálmate, por favor, murmuró Cayo con miedo en la voz. Salgamos fuera. Hablemos con normalidad. ¿Normal?, intervino Isabel, y algo estalló en su interior. ¿Quieres hablar con normalidad? Después de haber vivido 3 semanas en el infierno, pensando que me estaba volviendo loca, después de mirarme a los ojos todos los días y mentirme, dio un paso hacia él, y Cayo retrocedió. Trabajé como una loca para pagar las facturas mientras tú estabas con tu puta, gritó Isabel, incapaz de contenerse por más tiempo. Yo contaba hasta el último céntimo, me lo negaba todo, y tú perdías tiempo y dinero con ella. La mujer se levantó de un salto de la silla y cogió su bolso. No sabía que estaba casado, dijo mirando a Isabel. Dijo que estaba divorciado. Yo nunca... Fuera de aquí, la interrumpió Isabel. Vete antes de que empiece a gritarte a ti también. La mujer no se molestó en discutir. Lanzó una última mirada a Cayo, llena de desprecio y decepción, y salió rápidamente del restaurante. Isabel la miró y luego se volvió hacia Cayo. Estaba de pie junto a la mesa, pálido y tembloroso, intentando decir algo. Isabel, no es lo que piensas. ¿No?, interrogó ella a ella. ¿Así que no la besaste? ¿No la cogiste de la mano?
¿No le dijiste que te habías divorciado? Cayo se cubrió la cara con las manos. No sé qué me pasó. Yo solo estaba confundido. Después de que me despidieran me sentí inútil. No podía conseguir un trabajo. No podía mantener a mi familia. Me sentía un fracasado. Y entonces la conocí y ella me hizo sentir importante. Me admiraba, me escuchaba. ¿Y por eso decidiste mentirle? Preguntó Isabel con frialdad. ¿Para decirle que estabas divorciado? ¿Para que no supiera que engañabas a tu mujer? Cayo bajó las manos y la miró, con lágrimas en los ojos. No quería que pasara esto. No lo planeé. Sucedió por sí solo. Simplemente por sí solo, repitió Isabel con la voz llena de desprecio. Nada sucede por sí solo, Cayo. Tú elegiste engañarme, elegiste mentirme todos los días, elegiste destruir nuestra familia. Miró a su alrededor. Todos en el restaurante seguían mirándolos. El camarero se quedó cerca, sin saber qué hacer. Isabel vio una silla junto a una mesa cercana, vacía, de madera, pesada. Algo en su interior se quebró. Todo el dolor, toda la ira, toda la rabia que había estado conteniendo durante las últimas semanas, todo el resentimiento hacia su suegra, hacia su falta de dinero, hacia su soledad, hacia sus mentiras. Todo estalló de repente. Se acercó a la silla, la agarró con las dos manos y la levantó por encima de su cabeza. Cayo se dio cuenta e intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Isabel derribó la silla sobre su marido con todas sus fuerzas. Cayo levantó los brazos intentando defenderse, y la silla le golpeó en el hombro y en la cabeza. Cayó al suelo gritando e Isabel volvió a golpearle. La furia la cegó, no pensó, no se controló. Se limitó a golpear una y otra vez, vomitando todo el dolor que tenía acumulado. ¡Cobarde!, gritó golpeando la silla. Eres un pelele patético y despreciable. No eres un hombre, eres un mentiroso, eres un traidor. Cayo estaba tirado en el suelo cubriéndose con las manos y gritando algo. Pero Isabel no le oía. Le zumbaban los oídos y se le nublaba la vista. Te odio, gritó con la voz entrecortada. Te odio por todo, por las mentiras, por traicionarme, por hacerme creer en ti. Finalmente el camarero decidió intervenir. Corrió hacia Isabel e intentó arrebatarle la silla, pero ella se la devolvió. No me toques!, le gritó. Es mi marido, es mío y tengo derecho a hacer lo que quiera con él. Volvió a levantar la silla, pero esta vez el camarero la agarró con más fuerza y se la arrancó de las manos. Isabel se tambaleó, perdió el equilibrio y casi se cae. Otro camarero corrió hacia Cayo, ayudándole a levantarse. Cayo se puso en pie, sujetándose el hombro. Tenía la cara roja y un moratón en la frente. Miró a Isabel con horror y dolor. «Isabel, lo siento». «¿Perdón?», intervino ella, y se rió histéricamente. «¿Quieres que te perdone, después de todo lo que has hecho?». Ella dio un paso hacia él, y él retrocedió instintivamente. «Eres patético, Cayo. Eres la persona más patética que conozco. No pudiste con un trabajo, no pudiste encontrar otro, no pudiste mantener a tu familia. Así que en vez de recomponerte, fuiste y te buscaste una amante, para que te dijera lo bueno que eres, para hacerte sentir como un hombre». Las lágrimas le corrían por la cara, se le quebraba la voz, pero seguía hablando. «Pero ¿sabes qué? Tú no eres un hombre, Cayo. Un hombre no miente a su mujer. Un hombre no se esconde a espaldas de otra mujer cuando tiene problemas. Un hombre asume su responsabilidad. Y tú solo eres un debilucho. Un patético y cobarde debilucho». Cayo agachó la cabeza y no contestó. Le temblaban los hombros e Isabel se dio cuenta de que estaba llorando. Pero no le importó. Ya no sentía compasión por él. «¿Y sabes qué es lo peor?», continuó en voz más baja, pero su voz estaba llena de veneno. «Te creí. Ayer cuando me miraste a los ojos y me juraste que no tenías a nadie, te creí. Quería creerte, porque te quería. Pero ahora me doy cuenta de que no vales mi amor. No vales nada». Miró a los comensales del restaurante. Todos los miraban, algunos con simpatía, otros con juicio, otros con mera curiosidad. Isabel se secó las lágrimas y se enderezó. «Escúchame bien, Cayo», dijo, y su voz se volvió firme. «No vuelvas nunca más a casa. Jamás.
No quiero verte. No quiero oír tu voz. No quiero saber que existes. Coge tus cosas y sal de mi vida. Cayo la miró, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Isabeu, por favor, dame la oportunidad de explicarte. ¿Explicarme? Intervino ella. Para mí está claro. Me engañaste. Me has mentido. Me traicionaste. ¿Qué más necesito saber? Te quiero, susurró Cayo. Todavía te quiero. Isabel le miró y en sus ojos solo había desprecio. Si ese es tu amor, renuncio a él. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus piernas apenas podían sostenerla. Todo le temblaba por dentro, pero se obligó a caminar en línea recta sin darse la vuelta. Llegó a la puerta, la empujó y salió. El aire frío le golpeó la cara y se detuvo, tragando aire. Le temblaban las manos y el corazón le latía con tanta fuerza que temía que le estallara. Se apoyó en la pared del edificio y cerró los ojos. ¿Qué había hecho? Había golpeado a su marido con una silla, delante de testigos, en un lugar público. Le había gritado, insultado, echado de casa. Pero no tenía derecho a hacerlo. ¿No se lo merecía? La engañó, le mintió, la traicionó. Isabel abrió los ojos y miró al cielo. Estaba gris, nublado, igual que su vida. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo volvería a casa, cómo seguiría con su vida, cómo lidiaría con el dolor que la desgarraba por dentro. Pero de una cosa estaba segura, Cayo había terminado. Su matrimonio había terminado en aquel restaurante, entre desconocidos, con una silla rota y gritos. Y no lo lamentaba. Se levantó de la pared y caminó calle abajo, sin saber a dónde. Simplemente caminó, porque no podía estarse quieta. A su alrededor, la vida de la ciudad bullía. Los coches circulaban, la gente se ocupaba de sus asuntos. La música sonaba en alguna parte. El mundo seguía girando, ajeno al hecho de que su vida acababa de desmoronarse. Isabel caminaba y lloraba, sin importarle quién la viera. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que había empezado a lloviznar. No sabía cuánto había caminado, pero en algún momento acabó en un pequeño parque. Se sentó en un banco y se quedó allí, mirando al vacío. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Retazos de su conversación con Cayo, su cara cuando la había visto en el restaurante, sus palabras sobre quererla. La quería. ¡Qué burla! Si la amara, no la engañaría. Si amara, no mentiría. Isabel se secó las lágrimas y sacó el móvil. Miró la pantalla. Las 11 de la mañana. Tenía todo el día por delante. Podía irse a casa, encerrarse y llorar hasta la noche. Podía ir a casa de Larisa y contárselo todo. Podía ir a un bar y beber hasta emborracharse. Pero no quería nada de eso. Solo quería olvidar, desaparecer, desvanecerse en el aire. Quería despertarse y darse cuenta de que todo había sido una pesadilla. Sonó el teléfono e Isabel se estremeció. El nombre de Cayo apareció en la pantalla. Se quedó mirando la llamada durante un largo rato y luego la colgó. Un momento después, le llegó un mensaje. Isabel, lo siento. Por favor, hablemos. Elimina el mensaje sin responder. Luego bloqueó su número. No quería oír sus disculpas, sus excusas. Nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que la había traicionado. Isabel permaneció sentada en el banco durante largo rato. La lluvia se había intensificado y estaba empapada hasta los huesos. Pero no se movió. No le importaba. Se sentía vacía, agotada, como si le hubieran arrancado el alma y solo le quedara una cáscara. Finalmente se obligó a levantarse. Tenía que volver a casa. Había que recoger las cosas de Cayo y tirarlas al rellano. Había que empezar una nueva vida sin él, sin sus mentiras, sin su traición. Isabel caminó hasta la parada del autobús. La gente la miraba de reojo, empapada, con los ojos rojos. Claramente no era ella misma. Pero no le importaba. Su vida acababa de desmoronarse y no le importaba lo que los extraños pensaran de ella. En el autobús, se sentó junto a la ventanilla y contempló la ciudad más allá del cristal. São Paulo era enorme, ruidosa, indiferente. Millones de personas vivían en ella, cada una con su propia historia, su propio dolor, sus propios problemas. Y su historia no era más que una de tantas. La ciudad no se detendría porque su marido la engañara. La vida no se detendría. Pero para Isabel, el mundo había cambiado. El hombre en el que confiaba,
El hombre al que amaba resultó ser un mentiroso. Y eso lo cambió todo. Su perspectiva del pasado, del presente, del futuro. El autobús la llevó a casa. Isabel se bajó y subió las escaleras de su piso. Abrió la puerta y entró. El piso estaba vacío, tranquilo. Las cosas de Cayo estaban donde las había dejado. La mochila junto a la puerta, las zapatillas en el pasillo, la chaqueta en una silla. Isabel se dirigió al dormitorio y se sentó en la cama. Miró la almohada sobre la que dormía Cayo, su mitad del armario, sus cosas. Había que guardarlas todas. Había que echarlo de su vida, igual que ella lo había echado de la suya. Pero ahora no tenía energía. Se tumbó en la cama, se acurrucó y cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero no las retuvo. Dejó que fluyeran. Dejó salir todo el dolor, todo el daño, toda la rabia. Lloró durante mucho tiempo hasta que se le acabaron las lágrimas. Luego se quedó tumbada, mirando a la pared, pensando en lo que pasaría después. ¿Cómo viviría sola? ¿Cómo soportaría la soledad? ¿Cómo sobreviviría a la traición? No había respuestas, solo una sensación de vacío, de frialdad, de soledad, y la comprensión de que la vida que había conocido había terminado, y lo que pasaría después no lo sabía. Isabel cerró los ojos y se olvidó de sí misma en un sueño intranquilo y pesado. En su sueño, soñó con Cayo, joven, feliz, cariñosa. La Cayo que había conocido 10 años atrás, cuando se conocieron. La Cayo que le había prometido amarla para siempre. La Cayo que ya no existía. Y cuando se despertó, ya era de noche y el piso seguía igual de vacío y frío. E Isabel se dio cuenta de que tendría que aprender a vivir en ese vacío. Aprender a estar sola. A aprender a vivir sin el hombre que una vez amó. Porque Cayo no iba a volver. Y ella no quería que volviera. Su historia terminó en aquel restaurante, con una silla rota y gritos. Y empezaba una nueva. La historia de Isabel sin Cayo. La historia de una mujer que sobrevivió a la traición y no se rompió. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Las luces de São Paulo ardían en la oscuridad. La vida seguía. E Isabel decidió que su vida también continuaría. Sin Cayo, sin sus mentiras, sin su traición. Se las arreglaría. Debía sobrellevarlo, porque no tenía otra opción.